Mis apreciados hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a su canal Desafío Moria. Qué alegría es encontrarnos otra vez y seguir compartiendo con ustedes este bonito conocimiento de los 35 lemas para parejas felices. Hemos sacado muchas enseñanzas, hemos aplicado muchas de ellas, otras han sido un poco difíciles, pero estamos dando nuestro mayor esfuerzo, así como sabemos que ustedes también lo hacen. Bienvenidos y vamos a continuar con esta temática maravillosa. Bueno, hoy venimos con un nuevo tema importantísimo para nuestra relación en pareja, que podamos cada día mejorar. Así que les invitamos para que nos acompañen, que podamos tener en cuenta estos consejos y que puedan ser de mucha ayuda para que nuestros hogares realmente estén llenos de felicidad. Así es, así que pues sin más preámbulo vamos a orar para dar inicio a nuestra programación. Oremos. Maravilloso Señor, Dios y Salvador, te damos muchas gracias por las bendiciones que hemos recibido de parte tuya. Gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias porque te acercas a nosotros, nos aceptas como somos, nos entiendes, pero también Señor, ese acercamiento hace que de nosotros amerite un cambio. Y por eso te suplicamos que tu Santo Espíritu venga a nosotros, que nos ayude, Señor, a cambiar en todos aquellos aspectos que no son fáciles para nuestras parejas, para nuestros cónyuges. Y te pedimos, por favor, que tu Santo Espíritu siga iluminando nuestro caminar en esa perfección que iremos alcanzando paso a paso hacia nuestra santificación al día de tu retorno. Gracias por tus bendiciones. Te pedimos que nos acompañes en Jesús. Amén. 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 Bueno, entonces vamos a ver nuestro lema para hoy. Sí. Y nuestro lema para hoy dice: nunca te guardaré rencor. Nunca te guardaré rencor. Y el guardar rencor tiene que ver con el hecho de albergar resentimientos, ¿no? Porque el rencor viene a aflorar por los resentimientos que tenemos. Situaciones que no hemos perdonado, quizás. Por lo que guardamos allí, por lo que hablábamos la vez pasada, que cargamos nuestra maleta de todos aquellos recuerdos y lo llenamos tanto que termina pesándonos y que ya no podemos con ella. Así es. Entonces eso hace parte del rencor. Mira que por algo, y a mí me gusta mucho ese texto que dice que si no fuésemos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Sí. Porque hay algo muy lindo de los niños cuando son pequeños, y es que ellos fácilmente olvidan el agravio. Ellos fácilmente pelean fácilmente pelean, por todo discuten, por todo se enojan, pero a los 2 minutos ya se les ha olvidado, como si no hubiese pasado nada. Así es. Y eso sí, al ratico otra vez están peleando, pero siempre están olvidando el agravio. Bueno, pues entonces vamos a avanzar en este conocimiento para nosotros el día de hoy. ¿Por qué los cónyuges guardan rencor? Bueno, hay 3 premisas especialmente que responden a esta pregunta. Porque si mi cónyuge falló, decimos, él lo hará otra vez, él lo hará de nuevo. Ella no merece que la perdone. ¿Por qué? Porque lo ha repetido una, otra y otra y otra. No merece mi perdón. O porque eso no se le hace a nadie. O porque, bueno, por miles de ideas. O por la siguiente declaración: si lo perdonara, yo perdería la capacidad de controlarlo. Y sabes que especialmente en esta última, hay muchas damas que no perdonan a sus maridos para poder tener una excusa de siempre herir y decir: yo aquí, usted me debe a mí, y me debe a mí porque usted me faltó aquí en esto, y tocan la herida y tocan la llaga. Y cómo duele esa situación, ¿cierto? Por supuesto, claro, porque es esa arma que se ha guardado para en cualquier momento sacarla y destruir totalmente. Entonces es una situación bastante dolorosa. Por estas 3 razones, las parejas guardan rencor. Así que debemos cuidarnos para protegernos de esas 3. Pero sigamos aprendiendo.
El resentimiento es mortal para cualquier matrimonio. Guardar rencor atenta contra la intimidad. Uno de los problemas del resentimiento es que con el tiempo tiende a fortalecerse hasta llegar al punto en el que el otro cónyuge parece no hacer nada bueno. Es tremenda esta declaración, ¿no? Precisamente porque eso ocurre en la contraparte, ¿no? Si alguien se equivoca, si uno de los dos se equivoca, y si todo el tiempo nosotros estamos gotereando sobre esa herida y estamos repitiéndola una y otra vez, pues la otra persona ni siquiera se va a motivar a cambiar, sino que su conducta va a ser fortalecida, sus malas acciones, sus malas palabras. Eso, en lugar de ejercer un cambio, en lugar de ser un agente de cambio, se convierte más bien en un agente fijativo. Quiere decir que las acciones pues van a permanecer. La conducta. Sí, la conducta continúa en lugar de desplazarla. Entonces, pues el que se siente herido y ofendido, pues siempre va a creer que el otro va a hacer algo malo. Entonces, se demoró 10 minutos en llegar del trabajo. ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo? Es que siempre me hace lo mismo. Siempre pasa igual. Y esto aplica para todo, no solo la pareja, sino con nuestros hijos, con nuestra familia. Y es que hay algo, recuerdo, y creo que todos hemos escuchado esa tortura que llaman la tortura china o algo así, sí. En la que había una gotica que caía en la cabeza del torturado, sí. Y todo el tiempo estaba allí hasta enloquecer y matar a las personas. Y a veces nosotros en casa nos volvemos como esa tortura. Somos esa gotica que todo el tiempo está allí recordando lo malo, diciendo lo malo, y es que siempre haces las cosas mal, y es que no haces esto, y es que aquello, y todo el tiempo torturamos a nuestra familia como esa gotera y terminamos haciendo mucho mal. Así es. Y lo que tú decías ahorita, las personas en lugar de tener un deseo de cambiar, entonces dicen, pues ya me aguanto este alegato todo el tiempo, pues yo voy a seguir igual porque ya nos acostumbramos también a esa dinámica. Así es. Pero mira esta otra declaración que es muy importante. Las cosas marcharán mejor en su matrimonio si ambos cultivan el hábito de desprenderse de los resentimientos diariamente. No permitan que la hierba de la amargura crezca en su corazón. El hecho de descargarnos, cuán importante es, ¿no? De no dejar pasar algo que se convierta en monstruo, digo yo, ¿no? Que pase de una tiniebla a una plena oscuridad. O de una niebla a una total oscuridad. No podemos permitir que eso llegue allá. Ahora que dices que hay que descargarnos, se me vino a mi mente una imagen que no me gusta para nada, y de pronto esta comparación no va a sonar bonito. Pero ¿qué pasa si nosotros entramos al baño y acá en Colombia le decimos vaciar, en otros lugares le dicen descargar el inodoro? Okay. Entonces, ¿qué pasa si todo el día entramos al baño, lo usamos y no lo descargamos? No, pues imagínate, eso es un desastre, porque eso crecería hasta desbordarse. No solo eso, el olor, el ambiente. El lugar sería inhabitable, porque ¿no? aunque es un baño, una habitación de una casa, pues ya la casa misma terminaría nauseabunda, ya la casa misma ni siquiera quisiéramos entrar a esa casa porque nadie puede soportarlo. Y es que hay algunas casas que yo he entrado que terriblemente huele a inodoro, y no de pronto porque haya restos de heces por algún lado, que la casa de pronto tiene algunos problemas en la tubería del alcantarillado y demás. Pero uno entra a una casa, encuentra un olor así, y lo primero que uno quiere hacer es salirse, porque uno no soporta estar en una casa así, ¿no?
Entonces, ¿cuántas veces nosotros o cómo nosotros estamos convirtiendo nuestra casa al no descargar diariamente esos rencores que se nos van quedando allí? Terminamos siendo como ese inodoro nauseabundo. Nos intoxicamos nosotros e intoxicamos toda nuestra casa. Ocurre lo mismo. Pero sigamos avanzando. ¿Cómo pueden lograr este ideal? El ideal de descargarnos todos los días, de borrar todos los rencores. ¿Cómo? Por medio del perdón. Decidan perdonar de la misma manera como Dios los ha perdonado. El perdón de Dios debe ser el modelo que imitemos al decidir perdonarse el uno al otro. Y es que cuando nosotros pensamos en el perdón de Dios, nosotros siempre esperamos que Dios atienda nuestra súplica y nos perdone, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros, atendiendo la súplica de nuestro cónyuge, nosotros no atendemos ese perdón. A veces no se pide perdón, pero a veces se pide, pero yo no lo concedo. No, porque es que usted ya me lo ha hecho una y otra vez, no lo perdono. No. Wow, pero qué hermoso es cuando nosotros descargamos esa esperanza hermosa en Dios y saber que así como Él nos perdona, también nosotros podemos perdonar a otros, especialmente a nuestro cónyuge, para liberar nuestra carga. Bueno, aquí hay dos aspectos. Uno es perdonar. Necesitamos aprender a perdonar. Y cuando tú decías eso, me acuerdo inmediatamente de nuestros hijos. Ellos todo el tiempo están peleando y la niña, cada rato el niño le dice perdón y ella dice no, porque ya está cansada de que él siempre le hace lo mismo. Pero al ratico vuelven y están jugando, aunque ella lloró, se enojó, miró feo, pero terminan jugando. Entonces hay que ver dos aspectos. El primero es que hay que perdonar. Pero antes de perdonar, yo creo que también tenemos que aprender a pedir perdón, porque muchas veces nosotros mismos pasamos hablé feo, le dije feo a mi esposo tal cosa y seguimos la conversación y nunca le pedí perdón por eso feo que yo le dije o por haberle levantado la voz o por haberle mirado extrañamente. Y entonces obviamos cosas como esas que se van quedando allí, como que quedan en esa cuenta en la que no se pidió perdón. Y eso también hace que carguemos mucho rencor. Entonces es necesario que aprendamos a pedir perdón. Y hace poco hablábamos que por lo general los hombres no tienen esa capacidad de pedir perdón, ¿sí? Las mujeres somos más dadas a que por todo estamos pidiendo perdón, pasó cualquier cosa, perdón, puse duro el plato en la mesa, perdón, y todo el tiempo estamos pidiendo perdón. Al hombre esa parte le cuesta un poco más, pero necesitamos aprender a pedir perdón, pero también cuando nos piden perdón necesitamos aprender a perdonar. Y muchas veces se pide perdón de la manera equivocada, porque el otro cónyuge interpreta que está pidiendo perdón, pero ese perdón no es sincero, no es honesto. Y no olvidemos que nosotros hablamos con todo nuestro ser y podemos estar diciendo perdóname, pero con mi mirada, con mi gesticulación, con mis ademanes estoy dando a entender otra cosa diferente. Así que debemos ser congruentes de la manera que hablamos totalmente. Vamos al siguiente texto, que es Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Dios nos perdona, también nosotros podemos perdonar, ¿no? Pero también, pues hay otra forma de olvidar los rencores y dejarlos atrás para que no produzcan odio en nosotros. Bueno, es necesario, después de pedir perdón y de perdonar, debemos olvidar. Olvidemos las ofensas y nunca más hablemos de ellas. Jeremías 31:34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, y ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado.
Pero ocurre algo con nosotros, porque cuando nosotros vamos a la Escritura, cuando vamos a la Biblia, nosotros reconocemos que en la naturaleza de Dios, pues Dios tiene la capacidad de olvidar. A diferencia de nosotros, nosotros no podemos olvidar. Eso queda grabado aquí en el chip de nuestra memoria. ¿De qué manera nosotros podemos olvidar? ¿O de qué manera la Biblia de repente nos muestra el camino al olvido? Y es al olvido no de borrar el cassette, sino a recordar esas situaciones que hemos vivido, pero ya no las recordamos con odio, ya no las recordamos con sentimientos de ultra tristeza como para derrochar nuestras lágrimas en el piso o darnos golpes contra el mundo. No, recordamos las situaciones, pero después de recordarlas decimos, uy, gracias a Dios, tuvimos esta dificultad, pasamos por aquí, pero el Señor nos restauró, nos levantó y cuán hermoso ha sido Dios. Y sabes que en esta parte de olvidar, a veces pensamos que el que tiene que olvidar, pues fue aquel a quien se le pidió perdón, ¿sí? Yo te hice una ofensa, entonces yo voy y te digo, por favor, perdóname, estoy totalmente arrepentida, no lo voy a volver a hacer y trabajo en ello. Y lo que se ¿cierto? espera es que yo olvide, así como perdone. Tú me perdones y me olvides. Y me olvides, no, y te olvides de ese suceso. Pero muchas veces la persona perdona, olvida. O algunas dicen, yo perdono, pero no olvido. Allí sigo cargando ese rencor. Pero hay otras personas que tienen esa capacidad bonita de perdonar, de olvidar, de hacer borrón y cuenta nueva. Pero muchas veces yo, que fui la que ofendí, me quedo allí con esa carga. Me perdonaron, pero yo sigo recordándomelo, yo sigo lastimándome por ese error que cometí, y muchas veces ese no perdonarme a mí misma, lo que pasó, va a generar también muchos problemas, situaciones mentales. Muchas personas están enfermas, estresadas, en hospitales psiquiátricos, porque nunca se pudieron perdonar a ellas mismas, porque cargan esa carga. Culpabilidad. Es esa culpabilidad que todo el tiempo él mismo se está señalando y él mismo se está señalando, y eso no va a dejar que su hogar crezca. Si usted cometió un error con su pareja, con su familia, pues trate de enmendarlo, pero no de estarse lacerando todo el tiempo, porque eso no le va a permitir un cambio. Ni avanzar tampoco. Lo único que hace es seguir cargando esa maleta difícil. Olvidar es el desafío. Así como Dios puede hacerlo, bueno, nosotros podremos hacerlo, porque vamos a recordar esas situaciones sin sentir dolor u otro sentimiento, y vamos a avanzar. Y también aquí nosotros, para nuestro aprendizaje. El perdón es un proceso. Puede tomar días, semanas o incluso meses lidiar con esas faltas graves. Lo importante de todo es comenzar el proceso y luego tratar de seguirlo fielmente para lograr el ideal de perdonar y abandonar todo rasgo de resentimiento. Hay muchas parejas o hay muchos cónyuges que cometen un error y esperan que cuando se le pida perdón a la pareja olvide y perdone ya mismo, y que cambie su actitud, y que ya no se hable nunca más del tema, y que bastó solamente con decirle perdóname y ya. Es como si eso se hubiese cerrado y hubiese desaparecido, y resulta que no es tan sencillo. No, y además que hay casos en los que, y yo creo que en la mayoría de los casos, hay algo que se pierde muy fácil cuando se comete un error, y en la confianza, ¿sí? Entonces, no pretenda que su pareja confíe en usted inmediatamente, lo perdonó. Usted tiene que entender que es un proceso y que en ese proceso va a tomar tiempo, ¿sí? Pero necesita usted también volverse a ganar esa confianza. Así es. Y avanzamos aquí, hay unos consejitos prácticos para perdonar. El paso número 1, debe sentirse. El pedir perdón debe sentirse. Se debe expresar y se debe hacer sentir. Entonces, mira, esto lo podemos comparar con la siguiente pregunta, ¿no? El primer paso, ¿qué pasó
¿Y cómo lo ocurrido ha afectado mi vida? Este es el sentimiento, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Me mintieron? ¿Me engañaron? ¿Me abofetearon? ¿Me maltrataron? Ok, estoy acá disparando al aire ideas, ¿cierto? O situaciones. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Eso me dolió? ¿De qué manera me afectó? Todo eso tiene que ver con el sentir de la situación. Muy bien. Vamos ahora al siguiente, al paso 2. Admitirlo. ¿Quién hizo esto y cómo se siente hacia esa persona? ¿Cómo me siento hacia esa persona? Entonces, cuando nosotros admitimos lo que está pasando, cuando nosotros admitimos igual ese sentimiento, porque es que me hicieron algo, pero yo no puedo pretender ignorarlo, ¿sí? Porque eso va a generar o ira o tristeza. Otras complicaciones. O va a generar un sentimiento. Yo debo admitir eso que siento. La otra persona debe admitir eso que hizo. Y debe haber ese proceso para poder llegar a un término final. Así es. Muy bien. Vamos entonces a nuestro tercer consejo. El tercer paso es arreglarlo. Ahora que sé lo que ocurrió y cómo ha afectado mi vida, que también sé quién lo hizo y cómo me siento en la relación con esa persona, ¿qué haré con toda esa información? Bueno, pues hay que arreglar este asunto, ¿no? Después de haber encontrado todas estas razones, ¿qué ocurrió? ¿Cómo me siento? ¿Quién fue? ¿Cómo me ha afectado eso a mí? Bueno, voy a solucionar este asunto. ¿Cómo? Hay que buscar la manera. Primero hay que pedir la dirección de Dios. Siempre pedir la dirección de Dios. Pero empezar a hacer por ese asunto. Yo quiero desligarme de ese problema. Entonces hay que cortar eso rápido. Así que hay que buscar soluciones. Y vamos al último paso. Dejarlo. Ahora que he perdonado esta ofensa, podría tratar a esa persona como si nunca me hubiese hecho nada malo. ¿Soy capaz de hacer eso? Ese es el gran reto. Después de encontrar la solución, que la solución pues es enfrentar la situación y es hablar con la persona, en este caso con el cónyuge, hablar para poder mejorar, para poder cambiar. Y después de que se analiza todo esto, después de que se pide perdón y se es perdonado, el reto está en olvidar. Pero es necesario que ese proceso lo hagan las dos personas. Así es. Que hizo la ofensa la falta y el que la recibió. Uh-huh. Los dos deben pasar por ese proceso. Y debe enmarcarse sobre todo en el amor de Dios. Pero también debemos tener en cuenta, y pues por lo general se le dice esto a las mujeres, pero sea mujer o sea hombre, hay que tener en cuenta de que eso que vamos a perdonar no pase los límites del respeto, ¿sí? Sí. Que nosotros no terminemos cada rato perdonando una falta de respeto, una agresión, un maltrato físico, un maltrato psicológico, algo que a mí me está dañando realmente. Esas cosas no deben tolerarse de esa manera, de la misma manera, que es que él me pega y viene con una rosa y me pide perdón, pues tampoco podemos llegar hasta allí. El amor de Dios, eso hay que denunciarlo. Exacto, aquí ya estamos hablando de otra cosa, así que es necesario que lleguemos y miremos los límites de lo que es una ofensa a lo que es una verdadera agresión y que está dañando mi vida. Así es. Pues mis hermanos, hemos llegado al final de esta premisa, de este lema. Hemos aprendido mucho y pues necesitamos para este lema especialmente, bueno, como para todos, pero
Pero en especialmente del perdón, necesitamos a Dios definitivamente en nuestro corazón, necesitamos a Dios en nuestra casa, debemos invitarlo a venir y a quedarse para que nuestro hogar, para que nuestra familia, para que todo en nuestra vida sea diferente, tenga mejor sentido, podamos sentir felicidad, pero también paz. Mientras haya paz, pues todo lo demás se puede lograr. Bueno, así que les invitamos para que no se pierdan nuestro próximo lema y que podamos seguir aprendiendo. Nosotros estamos aprendiendo y le pedimos a Dios que nos ayude cada día a aplicar estos consejos de este hermoso libro. Así es, Dios les bendiga, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.